Incautar y congelar capitales de miembros del gobierno venezolano en la región, propone el Grupo de Congresos de Latinoamérica por Venezuela, reunido en Cúcuta. Entre tanto, continúa sin cesar el éxodo de venezolanos. La situación cada día está peor, es insostenible, ya uno no puede mantener su familia con lo que hacía siempre, ya uno no puede. Era trabajar y ya no puedo. Alcalde de Valledupar dice que el gobierno nacional lo dejó solo con el problema de los venezolanos que invaden su ciudad. Avanza proyecto de ley que regula los cigarrillos electrónicos. Dicen que ese remedio puede ser peor que la enfermedad. Revuelo por proyecto de ley que ponía en peligro la financiación de la televisión pública. Al final, fue retirado por el mismo gobierno. Hola, bienvenidos a las noticias, que hoy comenzamos en Cúcuta, donde por iniciativa de la Cámara se llevó a cabo la reunión de congresos de Latinoamérica por Venezuela. A ella asistieron congresistas de 6 países suramericanos. Hasta Cúcuta llegaron parlamentarios de Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala, Uruguay y Argentina, quienes al final de la reunión presentaron un paquete de medidas para restablecer el orden democrático en Venezuela. 2 medidas se destacan especialmente de esta iniciativa. Consisten en la activación de unidades de inteligencia e investigación financiera y la adopción de legislaciones que permitan incautar y congelar los capitales controlados por altos funcionarios del gobierno venezolano en los países de la región. Y también porque queremos sincronizar esfuerzos desde los congresos para perseguir el dinero de la corrupción, el dinero que le han robado a millones de venezolanos y del cual mucho hoy está en nuestras economías, en donde se está lavando ese dinero en finca raíz, y creo que es hora de exigirle a las unidades de investigación financiera que detecte, que rastree esos bienes y se congelen por orden del Congreso de la República. Además, se instará a los gobiernos de la región a que creen un fondo de cooperación internacional para la atención humanitaria de los migrantes venezolanos y su inserción laboral y productiva transitoria en los países donde han llegado. Que tienen que ver con las facilidades migratorias a los venezolanos que están en el exterior, que tienen que ver con la posibilidad de crear un fondo de cooperación internacional que sirva para financiar la ayuda humanitaria, especialmente en alimentos y medicina para los venezolanos que están fuera. Otra de las medidas importantes es la revocatoria, negación de las visas o del ingreso a los altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro como presión de la región hacia este gobierno. Porque hay muchos todavía en América Latina que por la razón que sea no enfrentan la dictadura declarada ya en Venezuela. Hablan permanentemente de los derechos humanos, pero si estos los violan gobiernos amigos, se callan, lo ocultan, tratan de disimularlo. Y esto va cada vez más teniendo menos espacio. Por eso está bien hacer estas cosas. Todos los asistentes a este encuentro de parlamentarios coincidieron que se debe empezar de inmediato a tomar medidas para ayudar al pueblo venezolano. Además, instan para que el resto de países se sumen a esta iniciativa contra Nicolás Maduro. Entre tanto, en la frontera continúa el desfile de desplazados por el régimen de Nicolás Maduro. El dolor de la partida y la esperanza por una mejor vida son el denominador común. El puente internacional Simón Bolívar se ha convertido en el escenario de la Marcha del Dolor. Por aquí pasan cada día alrededor de 3.000 venezolanos huyendo de su país con el fin de encontrar libertad y una vida digna. Erlis Herrera se cansó de los atropellos, la falta de productos básicos de la canasta familiar y del gobierno corrupto. Por eso decidió migrar a una tierra extraña, pero que seguramente la acogerá como una ciudadana más. Voy a Perú. Bueno, la situación cada día está peor, es insostenible, ya uno no puede mantener su familia con lo que hacía siempre, ya uno no puede. Era trabajar y ya no puedo. Con mucha indecisión y miedo, Erlis inició un viaje largo con una sola maleta llena de sueños y nostalgia. La nostalgia de dejar a sus hijas, a su familia al azar de la benevolencia de un ejército y de un supermercado que de pronto les entrega alguna ración de comida. Mi vida tirada. En serio, mi vida tirada. Mi papá, mi mamá, mis hijas, mis casas, mi gente, mis calles, mi trabajo. ¿Duele la nación? Muchísimo. Muchísimo, de verdad. He pasado toda esta semana, como 8 días antes de la hora del viaje, terrible. Sin dormir,
sin poder preparar el viaje porque la cabeza no te da. Son muchas cosas que estás dejando atrás y muchas cosas en que pensar y un miedo que tú no sabes qué te toca afuera. Al igual que ella, cientos de miles de venezolanos deciden emprender rumbo hacia Colombia, Perú, Chile y Argentina, que son los destinos más frecuentes. Todos buscan prosperidad, pero en su mente llevan el sueño de regresar a su patria, a una Venezuela sin Nicolás Maduro. Bueno, vamos a ver qué podemos sacar con esto, si nos toca quedarnos fuera o si nos toca quedarnos un tiempo y regresarnos. Tenemos esperanza de regresar. El manejo de Colombia del fenómeno migratorio venezolano fue también tema de un debate de control político llevado a cabo este miércoles. Según cifras oficiales citadas por la representante de la Cámara y promotora de este debate, Tatiana Cabello, 1.500.000 venezolanos ha ingresado a territorio colombiano en los últimos 2 años, de los cuales 1.200.000 ha salido a otros países y cerca de 700.000 se ha quedado en Colombia. La congresista asegura que se trata de una situación alarmante que fue advertida por la Comisión Segunda de la Cámara desde hace 4 años. Básicamente lo que le venimos advirtiendo desde el 2015, desde el 2014 al gobierno nacional era lo que iba a pasar y es lo que está sucediendo con la migración. Hoy tenemos alrededor de 760.000 venezolanos entre regulares e irregulares en Colombia y ya la cifra es una cosa alarmante. Hemos visto que hay crisis en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de vivienda, en el tema social y eso nos ha obligado o nos ha llevado varias veces, no es la primera vez que le pedimos al gobierno nacional que vea la posibilidad de decretar la emergencia. Asimismo, alcaldes y gobernadores de regiones fronterizas denunciaron la grave emergencia económica y social por la que están pasando a causa de la migración venezolana. La primera conclusión es que nos dejaron solos con el problema por parte del gobierno nacional. Los entes territoriales encontramos miles de ciudadanos, hermanos venezolanos en nuestras calles, en los semáforos, en las esquinas, con cartones pidiendo dinero, con sus hijos en un estado infrahumano. Nosotros le estamos pidiendo al gobierno nacional urgente una política pública de migración con una oferta en salud, en educación, en empleo, pero ante todo en seguridad. Los cordones de pobreza se han aumentado en nuestros territorios, las tasas de desempleo aumentaron, pero ante todo la inseguridad. Frente a los señalamientos, el gerente de frontera con Venezuela aseguró que el gobierno nacional ha sido generoso con los migrantes venezolanos, a quienes se les ha prestado atención en salud y educación principalmente. No, el gobierno nacional y el presidente mandó a hacer desde el año pasado un plan básico de atención para estas personas. Se han atendido más de 50.000 atenciones en urgencias en la red pública hospitalaria colombiana de personas venezolanas. Se han atendido más de 32.000 niños en los programas del bienestar familiar, niños venezolanos entre 0 y 5 años. Se han aplicado más de 250.000 dosis de vacunas. Según cifras del Ministerio de Educación, hay más de 30.000 niños en el sistema educativo colombiano. Aunque los congresistas reconocen algunas acciones del gobierno, aseguran que no son suficientes y piden al Ejecutivo una política pública clara ante la masiva migración de venezolanos que continuará en aumento. El gobierno de Venezuela enfrenta otro rechazo internacional. En su Asamblea General, la OEA declaró ilegítima la reciente elección del presidente Nicolás Maduro e inició el proceso para suspender a Venezuela de ese organismo. ¿Debe ser expulsada de la OEA? Consultamos la opinión de algunos representantes. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que Venezuela tiene que sentir el rigor de lo que es la verdadera democracia para que pues acceda a ceder el poder que tiene en este momento Maduro, que las elecciones pasadas yo personalmente creo que no son legítimas. A mí lo que me parece es que la fórmula de someter a un país a las reglas de la OEA no es expulsándolo, me parece a mí, porque es decirle, usted no hace parte del club y entonces haga lo que quiera. A mí me parece que es más importante mantenerlo en el seno de la OEA y someterlo a las normas de la OEA, a los parámetros democráticos y demás, porque la expulsión, desde mi punto de vista, es dejarlo para que no responda. Una decisión que parecía que tenía que tomarse, que era una realidad, el hecho. Nadie desconoce la realidad que vive Venezuela, los problemas que se viven en la pérdida de la democracia, del respeto al ciudadano, y eso indudablemente tiene que afectar la política internacional
y las buenas relaciones de ese país. Y yo sí creo que hay muchas razones para tomar decisiones que obliguen a Venezuela al rumbo de la democracia, al rumbo del respeto a la institucionalidad. Son posiciones políticas dentro de la OEA, unos intereses. Nosotros como vecinos de Venezuela, lo que yo considero que debemos pedir es una salida política, ayudar a Venezuela en la crisis que está viviendo política, y esa es la única salida que veo yo posible, pues un bloqueo sería peor para el pueblo venezolano. Pasamos ahora al Salón Elíptico para que Héctor Fabio Hincapié nos cuente qué fue lo más importante ocurrido esta semana en las plenarias de la Cámara. Adelante, Héctor Fabio. Hola, un saludo para todos. En un rápido resumen de la actividad legislativa, desde la plenaria destacamos la aprobación en conciliación del proyecto que reglamenta las residencias médicas y el proyecto que establece nuevas disposiciones en materia de derechos de autor. Ambos pasan a sanción presidencial. Igualmente, la aprobación en segundo debate del proyecto que protege las abejas y se promueve la cría de las mismas. También la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. El autor de esta iniciativa es el representante Iván Darío Agudelo. Aspectos importantes de esta iniciativa, representante. Sí, un país no hace ciencia porque sea rico. Los países son ricos porque hacen ciencia. El mundo cambió. Estamos en la sociedad, en la economía y en la era del conocimiento. Un mundo eminentemente competitivo. Su último libro, Andrés Oppenheimer, es muy claro: crear o morir. Si no creamos, desaparecemos. En el Instituto de Massachusetts se acuñó un término que es el de la calle del frente. Un país que no reconoce, no quiere, no respeta a sus científicos se van del país. Y eso es lo que hemos hecho, se nos están yendo. Por eso no quiero que en Colombia haya más calles del frente. Necesitamos el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para poner en igualdad de condiciones a nuestros jóvenes con el mundo actual, para que puedan ser competitivos. Por eso, la curul que los colombianos me han brindado para llegar al Senado de la República, desde allá seguiremos impulsando con el acompañamiento de todos los gremios, los jóvenes, las universidades. Esto es para ustedes jóvenes, para que estén en igualdad de condiciones con el mundo actual. Gracias, representante Iván Darío. Compañeros, la información desde el Salón Eléctrico en la plenaria de la Cámara de Representantes. La creación de condiciones para facilitar el sometimiento de las bandas criminales es el objeto de un proyecto de ley que ya pasó su primera votación. Las comisiones primeras conjuntas de Cámara y Senado aprobaron en primer debate el proyecto de ley que dispone el sometimiento de las bandas criminales en el país y que facilita a las organizaciones que manifiesten su disposición de dejar las actividades delincuenciales. El proyecto consiste en facilitar que estas personas puedan entregarse en grupos e igualmente en algunos casos suspender sus órdenes de captura mientras ellos se reúnen en un lugar a discutir con la autoridad. Eso es lo que estamos buscando, facilitar ese camino para que no sea uno a uno, sino en grupo. Lo que se está buscando es aligerar el procedimiento y, como toda ley que está vigente en materia penal, si hay confesiones puede haber rebajas. Contempla rebajas de hasta el 50% en las penas y hasta el 30% si son delitos de lesa humanidad y extinción de dominio de bienes ilícitos. Sin embargo, los representantes Telésforo Pedraza y Óscar Fernando Bravo se declararon en contra de la propuesta, ya que es una desmotivación para las fuerzas militares. Aquí hay institucionalidad, que no se puede enviar el mensaje de que delinquir paga, porque entonces pues ahora es muy fácil salir, organizar bandas criminales, secuestrar, matar, actuar cometiendo todos los crímenes de degradación, y después entonces salen y dicen que bueno, que aquí estamos listos y que nos vamos a coger y que adicionalmente les van a dar a ellos una serie de ventajas que yo realmente no estoy de acuerdo. Yo no entiendo por qué el gobierno, terminando ya en su recta final, se atreve a presentar y el Congreso a aprobar, al menos en comisiones primeras, un proyecto de semejante naturaleza que obviamente implica el resquebrajamiento de la justicia. Es decir, los delincuentes le están ganando la guerra al Estado y nosotros haciendo leyes para facilitarles su sometimiento. La iniciativa seguirá su trámite legislativo en las plenarias de Cámara y Senado. Una enorme polvareda levantó un proyecto de ley del gobierno que pretendía modificar el sistema actual de la televisión. Proponía crear un modelo que para muchos ponía en serio peligro la subsistencia de la televisión pública. El proyecto fue finalmente retirado por el mismo gobierno.
El proyecto, que llegó al Congreso con mensaje de urgencia, tenía como objetivo satisfacer las exigencias de la UDED para admitir a Colombia en la organización, en el que se plantea la creación de un ente regulador en el sector de las telecomunicaciones que reuniera una sola entidad con funciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y la Autoridad Nacional de Televisión. El proyecto unificaba también dos fondos, el Fondo OCTI, empleado para financiar proyectos de nuevas tecnologías, y el FONTV, de donde sale actualmente la plata para financiar la televisión pública. Eso encendió las alarmas, pues se corre el riesgo de que la distribución de los dineros se haga caprichosamente. ¿En qué nos afecta esto? En que el futuro de la producción de los contenidos educativos está en riesgo. Los contenidos o estos contenidos son de difícil audiencia. Nosotros siempre tenemos un doble reto, que es educar, fomentar la cultura y conseguir audiencia. Otros canales, absolutamente válido, deben es conseguir audiencia. El tema no es solamente el tipo de contenidos, porque creo que la televisión privada también tiene el deber de hacer unos contenidos que sean edificantes. Creo que el problema es básicamente también la posibilidad de tener una televisión gratuita que represente esa diversidad. Nosotros estamos trabajando con productores independientes desde las regiones, produciendo contenidos para las regiones, de tal manera que no solamente se afectarían las audiencias, se afectarían también los productores independientes. La presión de los trabajadores de la televisión y de la cultura y de quienes se interesan por la televisión pública se hizo sentir de inmediato, hasta el punto de que el gobierno decidió retirarlo y posiblemente presentarlo al Congreso, que se posesiona el próximo 20 de julio. Nosotros en Cali tenemos Telepacífico. Este es un canal regional importantísimo para nosotros como región, porque nos visibiliza muchos aspectos de la cultura, el saber, el arte y la ciencia de estos departamentos, que lamentablemente la minucia, lo que hacen ellos allá, no se ve reflejado en los canales nacionales, los canales regionales, que son, a fin de cabo, los encargados de visibilizar todas nuestras acciones en los departamentos más apartados del país. Proyecto que, por ejemplo, le quitaba el 60% de los recursos a la televisión pública del país, a los canales regionales. De otro lado, ampliaba de manera sistemática y de manera unilateral los contratos hoy existentes sobre el espectro electromagnético del país. Y eso, pues, en unas condiciones de desigualdad puede generar que el monopolio existente se agudice en contraprestación, digamos, de una calidad para el usuario, y a su vez desmejorando las condiciones de competitividad de los actuales operadores. Se dice que algunos remedios pueden ser peores que la enfermedad. Eso es lo que piensan los autores y ponentes de un proyecto de ley que busca regular los cigarrillos electrónicos empleados para abandonar el vicio de fumar. El autor de la iniciativa es el representante caucano por el Partido Verde, Óscar Ospina, quien además es médico especializado en salud pública. Bueno, aquí lo que hemos aprobado hoy en el primer debate es un proyecto que busca regular los sistemas de suministro de nicotina o sistemas sin suministro de nicotina, lo que se llaman los cigarrillos electrónicos, que proveen nicotina o pueden no proveer nicotina. Y estamos buscando regular porque consideramos que no tener regulado este dispositivo puede echar de para atrás la ley antitabaco y sobre todo el cumplimiento del convenio marco antitabaco que Colombia suscribió con la Organización Mundial de la Salud. Según su ponente, el proyecto busca no solo la venta sin control de los artefactos, sino también que sean regulados y certificados por una entidad idónea. Los empaques de los cigarrillos electrónicos deberán tener información sobre el uso y los eventuales perjuicios del artefacto. En ese sentido, hemos incorporado en esta ley no solamente la prohibición de vender estos dispositivos sin ningún control, le damos las facultades al Gobierno Nacional y sobre todo al INVIMA para que efectivamente nos diga cómo es que debe certificarse el uso de estos dispositivos. Aprobamos también la posibilidad de que haya buena publicidad para que la gente sepa qué es eso, que contiene nicotina, que la nicotina es una sustancia supremamente adictiva, pero que si no contiene nicotina puede tener otras sustancias que son nocivas y tóxicas para el organismo. El proyecto fue aprobado en comisión y ahora sigue su discusión en las sesiones plenarias. Por cuestiones de tiempo, tendrá que continuar su paso por el Congreso la próxima legislatura, que se inaugura el 20 de julio. Según el Atlas Global de Justicia Ambiental, Colombia es el segundo país en el mundo con el mayor número de conflictos ambientales. Por eso un grupo de congresistas busca la manera de que haya armonía entre los mineros, los gobiernos locales y las comunidades. El tema se discutió en una audiencia pública aquí en la Cámara.
Las tensiones constantes entre los municipios y las empresas mineras inspiraron a un sector de la Cámara para formular un proyecto de ley que busca crear un punto medio entre la economía y el patrimonio municipal, aminorando el nivel y el número de conflictos ambientales. La delimitación de las zonas de extracción y el cuidado del terreno y las condiciones de los entes territoriales son el objeto de esta nueva iniciativa. Para ello, se contempla la actuación especial de entidades como la ANLA y Minminas. Lo que busca el proyecto es concertar que el nivel nacional le mande a los municipios el mapa de los bloques de petróleos y el mapa de yacimientos y minas para que los consejos municipales, cuando hacen el plan de ordenamiento territorial, el POT, puedan incorporarlos y no los aprueben hoy los POTs a ciegas sin tener ni idea de dónde puede haber un potencial minero o de hidrocarburos que después se enteran por la casualidad y cuando ya el hecho está cumpliendo una licencia. Entonces hay graves pujas entre el nivel central y municipal, y concertar implica planificar bien el desarrollo y que todo el mundo tenga reglas de juego claras. Las consultas populares, no exentas de polémicas, también entran en esta nueva regulación. Esas consultas en este proyecto no tienen una novedad, una modificación, se mantiene lo que ha dicho la Corte sobre ellas. La audiencia pública sirvió para socializar la iniciativa y recoger opiniones para perfeccionarla. El proyecto será probablemente radicado en el Congreso al inicio de la nueva legislatura, después del 20 de julio. La Comisión Cuarta de la Cámara finalmente aprobó la recapitalización de la empresa Satena, pero con la condición de que esos dineros sean empleados en la compra de equipos que ayuden a mejorar la calidad del servicio y el cubrimiento del país. El Ministerio de Hacienda estuvo de acuerdo en hacer un ajuste de 92.000 millones y serán divididos en dos pagos, uno este año de 61.000 millones y en el 2019 el saldo, con el compromiso de comprar aviones nuevos. La Comisión Cuarta entendió la necesidad de hacer la capitalización y por tanto de manera unánime aprobamos el debate para que siga su curso a ser ley de la República. El periodo estimado de la modernización de la aerolínea y el mejoramiento del servicio y la presión de la cobertura es de 2 años. Veamos a continuación otras noticias de la Cámara esta semana. El representante conservador por Bogotá, Telésforo Pedraza, fue galardonado por sus aportes al cine y la cultura nacional. La distinción le fue entregada por Proimágenes, dentro de la celebración de sus 20 años de funcionamiento. Personalidades del teatro y el medio audiovisual se reunieron en la sede de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, donde se llevó a cabo el homenaje. Para despedir el mes de mayo, la Dirección Administrativa de la Cámara ofreció un homenaje a las madres que trabajan en la corporación. El evento tuvo lugar en Choachí, un municipio turístico de Cundinamarca a 20 kilómetros de Bogotá. Famoso por sus aguas termales, así pues que el festejo se llevó a cabo entre las burbujas del jacuzzi y los masajes relajantes para dejar como nuevas a las abnegadas madres de la Cámara de Representantes. Estamos celebrando el Día de la Madre, que aunque es todos los días, les estamos haciendo el reconocimiento a esas mujeres valientes y luchadoras. Muchas de ellas han sacado a sus hijos adelante sin tener un esposo al lado, pero sobre todo esa valentía que las ha llevado a perseverar, a luchar por sus ideales y por sus sueños. Gracias, mamitas, gracias, gracias, y que Dios las bendiga siempre. Aquí nos despedimos. Gracias por su sintonía. Regresaremos en 7 días. Hasta pronto.